A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 17 de junio del año 2024. El título es: ¿estaría dispuesto usted a ir de los dichos a los hechos? Me refiero en materia política, por supuesto. Repito, ¿estaría usted dispuesto, a ir de los dichos a los hechos? Es decir, hablar menos y actuar más. ¿A qué me refiero con esto? Miren, si las cosas siguen dándose como se supone o se ve, se vislumbra que van a ser, vamos a entrar en un periodo difícil de cuando menos 15 o 20 años. Cuando menos. ¿Por qué? Porque en México no hay conciencia cívica. No hay ciudadanos dispuestos, o al menos no se ha llegado con ellos a venderles el mensaje correcto. Pero hay una apatía que, por otro lado, hay la disposición a extender la mano y recibir los 3,000, los 6,000, lo que sea. Entonces, en esas condiciones, pues, esto no va a parar ahorita en un mes, salvo que se les acabe el dinero de una manera tal que no les presten, que no haya dónde recortar. ¿Qué van a hacer cuando no les puedan dar el 100% de las pensiones a los que dijeron que se las iban a dar? Pensión 100% del salario promedio de cotización, salario base del IMSS, que creo que son como 16,000 pesos el promedio de cotización. ¿De dónde van a sacar ese dinero? No tienen. ¿Qué va a pasar cuando incluyan a las mujeres de 60 a 64 años? Porque había un pleito entre las que prometían más, la anticientífica y la ingeniera. ¿De dónde? Como no se han preocupado por hacer cálculo de cuánto se estimaría que iba a significar para el erario esas dádivas, estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos. No los hay. Tenemos el sistema público de educación tirado en los huesos, el de salud ni se diga, la infraestructura hecho un desastre, ni siquiera tienen dinero para darle a las Fuerzas Armadas, para equiparlas con el armamento obligado para combatir a los grupos criminales. Entonces, dice uno, ¿cómo le van a hacer, señores? ¿A quién le van a recortar? Un tren que nunca se va a terminar, una refinería que no va a refinar, un aeropuerto que nunca va a estar en el punto de equilibrio. ¿Cómo le van a hacer? ¿Mentiras? El elector en ese sentido no es tan tonto. Tú ya no tienes para darme. Va a surgir un demagogo, el Borrachales de Maines o Dante Delgado, o que se va a juntar con el PT, con el Verde, cuando vean el desastre en Morena. Esa es la realidad. Pero por eso la pregunta, ¿estaría dispuesto usted a ir de los dichos a los hechos? Y cuando digo un horizonte de 15 a 20 años, me estoy refiriendo a que tenemos que trabajar o empezar a trabajar con ese horizonte en mente. Empezar de una manera modesta, de una manera muy discreta, unos poquitos, empezar, oye, mira esto, quizá formar para darle formalidad jurídica a esto, una asociación civil o quizá algunas asociaciones civiles en 4 o 5 estados para empezar y empezar a visitarlos, a armar cursos sobre conciencia cívica, qué significa ser ciudadano, cuáles son los elementos constitutivos del Estado mexicano, qué significan 3 poderes, todo eso para darle elementos de juicio al ciudadano, pero repito, de manera discreta, no acá, no, y estamos formando, no, despacito, despacito, construyendo de una manera muy firme, sólida, ladrillo tras ladrillo, tras ladrillo. No alocarnos. Aquí en México, esas cosas sencillas, paso por paso, no nos gusta.
Los políticos nos han pervertido las cosas grandes, inmensas, y no saben ni recoger la pinche basura en las calles. Por favor, Agencia Espacial Mexicana, y que un cohete por aquí y por allá. Carnal, enfrenta la situación de las banquetas, donde las variedades vegetales que pusieron ya levantaron las banquetas en no pocas colonias y las personas mayores no pueden ni caminar. Eso es lo que debería estar viendo para resolver los problemas de la gente. ¿Cómo es posible? Hoy desayuné con un amigo de la vieja guardia y para coraje de los que dicen que vivo en la opulencia, me fui al lugar del desayuno y regresamos ya los dos, yo llegué un poco antes que él, en microbús, pagando nuestro boletito ahí, y veníamos comentando sobre la tragedia que es esta Ciudad de México, cuando un gran negociazo que hizo un tal Mariscal, Chacho Mariscal, o quién sabe, de una arrendadora, junto con Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, pues esas cafeteras peligrosas, todo, siguen funcionando, ahí andan. Y entonces en esa me muevo yo. Le dejo yo el poderosísimo bólido francés a mi señora, que tengo que llevarlo mañana a ver que el problema del escape, del mofle, no sé qué, que no pude verificar. Pero hay que hacerlo. Nomás tengo 20 años con él ya. Y ahí vamos, hombre, y sin problema. A veces agarro el metrobús, etcétera. Sí, pero hay que ir a hablar con la gente así, con la modestia de escasos recursos y a darle, órale, poco a poco, invitar a personas interesadas en este esfuerzo. Oye, mira, hay una oportunidad, una reunión por allá en Chihuahua, vamos a llevar gente de Coahuila, unos 5 de cada estado, de acá, para que te eches un speech ahí con una presentación de esto y el otro. Pienso que hay personas serias que quieren realmente hacer algo por el país, no de esos que cobran 200,000 pesos por conferencia, no, esos no lo necesitamos a esos, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta, si a usted en un momento se lo contactan, ¿estaría usted dispuesto a tener una reunión con 4 o 5? Oye, vamos a hacer esto, vamos a empezar, vamos a platicar, una reunión una vez a la semana o cada 15 días, enviaríamos materiales, pláticas por Zoom o en StreamYard, etcétera, etcétera. Vamos, hay que comenzar con pocos. Esto no es de acá, de un ejército, la marea rosa. ¿Dónde está la marea rosa? ¿Dónde está? ¿Dónde estaban esos millones que decían de la marea rosa? ¿Dónde están? ¿Dónde? Es decir, eso no funciona, eso es pura ilusión para engañar o que se engañen los ingenuos. La política real es otra cosa, requiere de un trabajo sistemático, permanente. Comenzar con pocos, seguir con pocos, hasta llegar a los muchos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que pienso yo empezar e invitar. Voy a invitar entre los seguidores que tengo en esta ciudad, etcétera, y empezar a trabajar en esa dirección, sin aparecer, sin acá y esto. No, despacito, de tal manera que en 3 o 4 años tengamos un núcleo importante, pero seguir elevando la conciencia cívica del ciudadano, para ver si el 2030 logramos incidir acá en esto y el otro, pero no apresurar las cosas. Cada pasito lento, pero muy seguro, muy firme, y de ahí para adelante, y de ahí para adelante. Ya les estaré yo comentando eso, invitando para que podamos trabajar, pero en serio. Los partidos políticos son estructuras muy grandes y andan y el acto y acá, por acá y esto. No. Ahí eso no tiene efectos prácticos. Eso es, como dirían Carlos y José, es un cerillazo que de pronto se apagó. Y luego ya se acabó. Se va el dirigente y quedan a recoger las sillas, la lona y eso, y a otra ciudad. Eso no es trabajo cívico.
no es crear conciencia cívica. Lo otro, sí. Por eso es poco a poquito, poco a poquito. Y ahí vamos, vamos, para que a su vez estos inviten a otros, inviten a otros. Eso es lo que es la idea que tenemos nosotros, mis amigos y yo, para hacer. ¿Por qué? Pues porque los partidos tienen su papel a jugar en una democracia, sin duda alguna, pero ellos buscan la otra cosa, el relumbrón, lo grande, el acto. Está bien, es su tarea, tienen recursos del erario para hacer eso, cientos de millones de pesos. Nosotros no. Entonces hay que hacerlo modestamente, hay que ir, pero hacerlo bien, no como esas mentiras del Frente Cívico, y tenemos estos 30 capítulos, no es cierto, no tenían nada. Ay, véanlos. ¿Dónde está ahorita el Frente Cívico? ¿Dónde? ¿Dónde está la marea rosa? ¿Dónde? Pues se esfumó. Llorando por el fraude que ahora, y sí hubo fraude, pues demuéstralo, hombre. Es que sí hubo, por eso, demuéstralo. Está ahorita el plazo abierto para presentar impugnaciones en el tribunal, en la sala superior. Órale, no, bueno, por fin, pues. A ver, demuéstrales, porque además les vas a demostrar un delito que ni siquiera está en la ley. Es un delito, el fraude electoral no existe como delito, yo no sé cómo le van a hacer. Si no entienden que no existe el fraude electoral como delito, existen otras figuras delictivas debidamente definidas en la Ley General en materia de delitos electorales, pero el fraude electoral no existe. Pero por allá un especialista dice, es que el fraude, ¿cuál fraude? Ahora, si estás tan seguro, pues argumenten de él y vayan y presenten los elementos ante el tribunal. Entonces, por eso todo queda así en la palabra. Eso ya se probó en esta elección que no basta, que no basta. La diferencia fue abismal, pues, abismal. Nos dieron hasta por debajo de la lengua. Entonces dice uno, va a haber una discusión sobre la sobrerepresentación en su momento, una vez que terminen y se desahoguen las impugnaciones. Pero no va a cambiar en mucho las cifras. Vamos a tener un PRI que 4 es la fuerza cuarta o quinta, pues. Es impensable. Vean la tragedia del PAN. La segunda fuerza política en el Congreso es el Verde, un grupo de bandoleros, de sinvergüenzas. Y luego el PT acá encumbrados. Dices, ¿el mundo está al revés? No. El mundo está al derecho para los que hacen sus sinvergüenzadas ordenadamente y con recursos. Pero si andamos nosotros acá con la X y mujeres chingonas por acá, ahí están los resultados. Ahí están. Entonces, pues, digo, yo no dudo que la ingeniera o algunos otros o Lupe van a jalar gente. Están en su derecho y ojalá tengan éxito. Yo sería el primero en felicitarlos, pero no va a ser así. No va a ser así. La política real ha adquirido características completamente diferentes a las anteriores. En el caso, pues ya no tienen el PRD, yo no sé quién los va a nominar como candidatos y en qué partido, para empezar, ¿verdad? Entonces, es decir, ha habido un cambio cuántico a raíz de lo que pasó este 2 de junio. Hay que entenderlo. Por eso yo decía, en este caso del PRI, pero también del PAN, ahora lo agrego, hay que preguntarse, ¿por qué perdimos? ¿Qué hicimos mal o qué no hicimos bien? ¿La selección fue la adecuada? ¿Cómo se explica que en el caso del PRI no se ganara una sola fórmula? Ahora resulta que ya las burlas empezaron. Es que el PRI es el partido de la primera minoría. O sea, necesitamos perder para llegar con un senador, la primera minoría, el que esté en la lista, esté en la posición 1. Y en diputados prácticamente vamos a hacer el partido de los diputados plurinominales, porque no tuvimos victorias, muy poquitas, pues. Es decir,
Algo ha pasado en esta campaña, pero no me digan, es que el uso de los recursos del Estado, eso ya lo sé. Quiero que me digan qué errores cometimos nosotros, dónde fallamos, qué hicimos mal para corregirlo, por qué. Doy un ejemplo. En Coahuila, el exgobernador Riquelme hizo una excelente labor al frente del gobierno del estado y perdió la elección. En serio, perdió la elección. Chin, dice uno. El caso del licenciado Beltrones en Sonora, un hombre que hizo una obra cuando fue gobernador y tiene cierta presencia, pues perdió ante una candidata, una loquita ahí extravagante y escandalosa, perdió. La Lili Telles le ganó, o sea, obtuvo 150 o 160,000 votos más que Manlio. Y la historia política, la biografía política de la una y del otro son completamente diferentes. ¿Qué pasó en Yucatán? Jorge Carlos Ramírez Marín, que lo orillaron a irse del PRI, les volvió a poner una pela. Jorge Carlos obtuvo 200 y pico mil votos más que la misma Claudia Sheinbaum. Y el exgobernador, un señor de apellido Zapata, que fue gobernador, hace poco terminó su encargo en Yucatán, perdió primera minoría. Pero lo hubieran visto. Oh, bueno, tenemos aquí los números. Ahí están sus números. Es decir, ahí está una cantidad de materia prima para que hagamos un análisis completo de qué fue lo que pasó, qué nos falló. Es decir, es un diagnóstico que debe ser un diagnóstico crudo, objetivo, y dárselo a conocer a los militantes para que ellos le pongan lo que vivieron en cada ciudad. Mire, yo estuve en Ciudad Obregón, ahora por razones familiares y de salud. 9 días estuve allá. Y anduve recorriendo prácticamente todo Ciudad Obregón, como si no hubiera campaña. Nada. Muerto aquello, en otras cosas, todo el mundo, que el trigo, que esto, que no hay agua, y el crédito, y la madre, y esto. Pero no había. Y dices, a ver, ¿qué pasó? Pues estuve hablando con gente en otras ciudades, en Nogales, en Cananea, en San Luis. Aquí está igual, una pobreza, dicen. Ya les había comentado que había ido a Los Mochis en febrero, y lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y dice, bueno, ¿y dónde está el INE? Bueno, la Constitución en el 41 le entrega, está autorizado y planteado en el artículo 41 de la Constitución, que a los partidos políticos en año de elecciones federales les entregarán el 50% más de las prerrogativas para actividades ordinarias. Quiere decir que si al PAN y al PRI les dieron 1,100 millones de pesos a cada uno, este año les dieron 500 millones de pesos a cada uno más. Así es. Esto es la realidad de los números, la contabilidad. Entonces, estamos pues ante una situación donde debemos dar paso a lo que sigue, pero con los pies sobre la tierra, no con ilusiones. Ya esa cosa de rápido, no, sereno moreno. Vámonos despacito. Miren, por razones no profesionales, porque esto era parte de mis actividades cuando militaba yo en una organización que ya les he comentado. Yo estudié de manera detallada, sistemática, la Revolución China, la historia del Partido Comunista Chino. Estudié la historia de la Revolución Rusa, la formación del Partido Comunista de la Unión Soviética, del PECUS, sus etapas, los cuadros, la propaganda, etc. Entonces,
Cuando uno estudia esas cosas, se da cuenta de algo. Las victorias no son inmediatas. Las victorias tardan tiempo en ser construidas. Y nosotros hemos sido educados. Órale, entramos y a ganar. No. Así no va. Mejor síguele tú solo. Yo me quedo aquí de poquito en poquito. Ir ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo. Pero en México no estamos acostumbrados a eso. Entonces, vale la pena, pues, que seamos sensatos y sobre todo realistas. De otra manera, nos van a seguir dando hasta con la cubeta. Hasta que esto truene y se genere una situación desastrosa que podría generar en violencia y en algunas medidas no deseables, vamos a ponerlo de esa manera. Pero la gente no está dispuesta a disponer de una parte pequeña de su tiempo para platicar, convencer, poco a poquito, pero eso sí, de manera constante, sistemática, permanente. Así es como se construyen las organizaciones que tienen por objeto llegar a alcanzar el poder. En ese sentido, el PRI ha incidido en los ciudadanos, porque el PRI, cuando se construye o se conforma en 1929, es porque se construyó para administrar el poder que habían obtenido unos cuantos años antes con las armas en la mano. Entonces, el PRI es una anomalía como partido, pero en términos generales los partidos se construyen para llegar a alcanzar el poder. Entonces, así tenemos que hacerlo, así funciona la política real. Muchos se quedan en el camino, no aguantan y se van. Muy bien, perfecto, está bien. No, si esto no es de obligación, pues, ¿no? Esto es casi de apostolado. Órale, a darle. Que no lo vamos a ver nosotros, pero los otros ya vendrán. Por eso yo les dejo esta pregunta a ustedes. ¿Estaría dispuesto a usted ir de los dichos a los hechos? Es decir, es que yo estoy dispuesto a colaborar y cómo no, cuenten conmigo. Quisiéramos hacer una reunión este fin de semana en su casa. Va a ser un grupo de unas 10 personas, vecinos. No, bueno, no, eso me compromete a mí. No podría. Mejor yo les pago en un hotel, no, porque entonces eso tendría otro carácter. No, pues miren, acá y tengo muchas relaciones aquí en la ciudad y ténganle. Esa persona se queda en la palabra. Hay otros que sí están dispuestos a pasar de los dichos a los hechos. Entonces hay que detectarlos a esos, hay que hablar con ellos, convencerlos, y no se les va a pedir algo ilegal, no, simplemente un trabajo cívico, legal, educar al ciudadano para que eleve su cultura cívica, para que entienda o que tenga elementos para discernir de un candidato a otro, de un partido a otro. Formar ciudadanía, vamos a ponerlo de esa manera. En fin, hay que iniciar una nueva etapa sin cansancio. Órale, mientras el cuerpo aguante, hay que entrarle, hay que seguirle. Porque ya cuando se cansa uno, es preferible decir, ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué. Nosotros en el grupo que teníamos, hubo quienes dijeron de una manera valiente y firme, yo ya no puedo seguir, hasta aquí llegué. Perfecto. Y seguimos conservando la amistad y eso, pero ya cosas ya no se comentan con él. Punto. Por eso yo los dejo con esa pregunta. ¿Está usted dispuesto a pasar del dicho al hecho? Yo voy a comentar esto y luego vamos a dar el siguiente paso. Ahorita estamos en la etapa de la idea, de determinar los elementos y empezar de manera muy modesta, ¿no? De manera muy modesta.
para que no nos suceda lo de la Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional. ¿No? Despacito, tranquilo, paso a pasito. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 17 de junio del año 2024. Vamos a ver si tenemos un tiempo. Te voy a leer uno. Échale. Dice Cristina Montijo. Cristina Montijo. Oye, don Ángel, creo que el problema de nuestro México es una combinación de cultura valemadrista, dádivas, ignorancia masiva y los cárteles. Así es, el crimen organizado. Por eso hay que irse de manera muy cuidadosa, hay que pensar en qué zonas, cómo, en qué condiciones. El crimen organizado es quizá hoy el partido político más fuerte, con más recursos y que tiene el apoyo abierto total y la impunidad total por parte del Estado mexicano. Eso es una verdad de Aquilo. Por eso, repito, hay que irse con mucho tiento. No se trata de llegar y el farolón, no. Despacito, tranquilamente. Pero es buena frase esa, ¿eh? Sí, dijo. ¿Quién fue? Cristina Montijo. Cristina Montijo. Ajá. Muy bien. Te dice Fernando Mendoza. Fernando Mendoza. Don Ángel, ¿cuál de los partidos, en su opinión, cuál de ellos tiene más experiencia administrativa? ¿Cuál tiene personas preparadas para administrar gobierno? Yo creo que sin duda alguna el PRI. El PRI, mucha gente lo critica y que son una bola de esto, que son una bola de ratas. No voy a entrar en esa discusión. Pero el partido que gobernó 71 años a este país y luego 6 más es el PRI. No se aprende a gobernar desde fuera, el aula, diciendo, ese es el gran error de Morena. Ellos creen que porque tienen una bola de grillos pedorros ahí, automáticamente ya saben gobernar. No, vea el desastre que han hecho. Los que funcionan con ellos, los poquísimos, son priistas. Ahorita Juan Ramón de la Fuente, que es el mero, el genio. Pregunten dónde estaba hace un poquito tiempo Juan Ramón de la Fuente, priista de toda la vida. El mismo López Obrador, ¿dónde se formó el bulto? En el PRI. Es decir, señores, no se puede borrar eso de un plumazo. En el caso del Verde, pues es un negocio, es un grupo de bandoleros. En el caso del PT, ni siquiera grupo de bandoleros llega. Es una pareja de bandoleros con 4 o 5 acólitos ahí, cómplices. Morena es una mezcla de sabores y colores y eso, pero todos son una bola de incapaces. Vean ustedes lo que hizo Hugo López-Gatell en salud, vean lo que hizo Esteban Moctezuma y luego Delfina y luego la señora ahora que no sé cómo se llama, que no sabe hacer cuentas de segundo de primaria, y los dos loquitos estos que creen que están haciendo la revolución cultural, un señor Marx Arriaga y otro Colcheiro, quién sabe cómo se apellido, excuñado de Pablo Gómez para mayores referencias. No sirven para nada, sí, un desastre completo. El doctor Alcocer en salud, véanlo, cómo van a comparar a personajes como el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Cumate, el doctor Julio Frenk, personas de una capacidad y un conocimiento, hicieron un desastre en salud. En gobernación, por favor, desde el florero de Bucareli y luego la Rarotonga y luego el otro, el Lotario, que nomás sirve para hacer escrituras y chanchullos de la familia de López, Adán Augusto, que ahora va a ser senador. Es decir, el conocimiento, y cuando llegan estos a 27,000 cuadros preparados, les dan una patada en el trasero y los corren. Es decir, el talento, la experiencia en la administración pública no se improvisa. Por eso Banco de México es una sólida institución, porque no obstante que el presidente mande a esta pobre señora La Victoria, que pues ahí está aprendiendo de política monetaria y a veces dice una bola de tonterías, pero bueno, pero Banco de México tiene una sólida estructura profesional, los mejores en política monetaria, en sistema de cambios, ahí está.
en Banco de México. Gente con 25, 30 o más años de experiencia. Algunas áreas de la Secretaría de Hacienda, hasta que llegó este inútil, el delicadito. Bueno, pues tenemos aquí, tú la traes. Ahí está. Es decir, no se improvisa la experiencia, el talento. Aunque les duela a muchos, el PRI es el que tiene la mayor reserva de talento en este país en cuanto se refiere a la administración pública. Así es sencillo. Viene de ahí. Nacho Berumen. Sí, es el que nos trajo manzanas de allá de Durango. Así es. Me parece interesante la propuesta y me anoto. Saludos, don Ángel. Perfectamente. Ya tenemos uno ahí. Omar Bisuel también. Perfecto. Apúntale, Salvador. ¿Cuándo vas a Mexicali? Cuando me inviten. Cuando me inviten. Yo soy materia dispuesta. Simple Mike, tu compadre, dice: don Ángel, bienvenido a la segunda parte de la docena trágica. Así es. Así es. Así de sencillo. Cuando menos, ¿eh? Espero que no se convierta. Bigotes anda bravo, dice: ya no sirve de nada quejarse. Lo que dice don Ángel es lo que tenemos que hacer, ir a convencer al electorado así de no votar por Morena dentro de 3 años. Efectivamente, así es, pero hacerlo bien, de manera discreta, sólida, convencer, no llegar en otro plan y aquí la marea rosa y vamos a ir y 1 millón. No, hombre, eso no sirve, eso no funciona. Acá, miren, acá. La mente, convencer a la gente y darle argumentos. Mira, esto se analiza así, para que se conviertan ellos a su vez en promotores y otros, y así ir creciendo, ir creciendo. No hay otra forma. Dice Rolando, señor. ¿Quién? Rolando. Ajá. Tengo más de 60 años viendo cómo se despilfarra el dinero en programas para acabar la pobreza. Cada día somos más los pobres. No disminuye, al contrario. Aumenta. Entonces, lo que me resta de vida me dedicaría a disfrutar de la vida. Claro, es correcto eso. Así es. O sea, dejar esas ilusiones por acá. No. Es que llega un momento en que se descuida uno y ya anda metido que la 4T y que esto y que se va a acabar la pobreza. Toma, que se va a acabar la pobreza, que la corrupción. Hombre, este sexenio o este gobierno va a ser el gobierno más corrupto de la historia. Cínicos, además. Digo, es decir, digan lo que digan. Ahora, hay una cosa que vale la pena señalar aquí. Estos que andan ahí acá, que el Poder Judicial, se dan perfectamente cuenta de lo que están haciendo. O sea, no son ignorantes, saben que lo que está haciendo es un daño al país, a la democracia mexicana y al futuro de las siguientes generaciones. Lo saben, pero son tan cínicos, tan sinvergüenzas y cobardes que no se atreven a decir: presidente, estás mal, ¿no? ¿Qué va a pasar en 4, 5, 6 o 10 años? ¿Qué creen que van a esconder? Su sinvergüenzada, su papel de... Miren, por eso es importante leer la historia. Por eso es importante leer la historia. En Europa se cuenta una historia idílica de la resistencia francesa. La ocupación nazi, llegan y se empezó a construir una narrativa donde todos los franceses eran héroes, los maquis, los guerrilleros y los partisanos y las mujeres francesas, todas ellas eran ejemplo de valentía y la madre, lo que quieran ustedes. Sin embargo, pasan los años y empiezan los historiadores, ya con calma, a hurgar. Y resulta que no es cierto eso. Una buena parte de las mujeres francesas andaban ahí, no voy a decir de ofrecidas, ¿no? Pero ahí con alemanes y todo, y chacoteando y dándole gusto al cuerpo. Y luego había otros que eran colaboracionistas, intelectuales, artistas, etcétera. Es decir, tarde o temprano la historia brota. Tarde o temprano la caca sube. La caca sube y se muestra. Eso les está pasando a los franceses. O sea que
Nada de que de todos somos la Resistance y la France Libre. Toma, bola de colaboracionistas. Francisco Herrera García. ¿Francisco qué? Herrera García. Herrera García. Saludos desde Tijuana al gran señorón Don Ángel Verdugo y compañía. Gracias. Rubén Betancourt. El mero mero, no, ánimo chingado. Don Ángel, querido profe, las verdaderas transformaciones personales y sociales nunca se dan de un día para otro. Es como aquel que es muy desordenado, se enferma y exige una medicina mágica. Espérame. Que lo cure hoy y para siempre. Así es. Claro. Pero no se atreva el doctor a pedirle cambios profundos en su estilo de vida, no, ni más. ¿Cómo? Cúreme y déjeme ser. Déjeme ser como así soy. Como chingado. No se puede. Así es. La gente no quiere poner lo más mínimo. No, señores, o sea, así no funciona la vida real, la política real. Pero cuando les dice uno que esto va a estar, no, 15 años, no, Ángelo, yo quiero ver ya. Y yo le entro, pero ya. No, pues eso es, vete a Morena mejor, allá sí lo vas a ver. Agárrate un contrato y te vas a ser millonario, vete allá mejor. Aquí es despacito y buena letra. Itza Armendáriz. Itza Armendáriz. Buenas tardes, don Ángel. Sí estoy dispuesta, atenta para que me indique, vivo en Huitamalco, Puebla. Puebla, perfectamente. Municipio rural. Aquí el PRI no funciona y el PAN. No, pues ya viste, se decía, vamos a ganar y todo. Les dieron hasta por debajo de la lengua. Dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues señores, que Pepe Chedraui, que creo que es el candidato a la presidencia municipal de Puebla, ese tal por cual, y que era priista, y que va a ser derrotado, les puso una recia el Pepe Chedraui. Ahorita, no, si así, a mí siempre me gustó el Pepe, por eso yo siempre compro en Chedraui, siempre, así. Yo no, pero allá decían en Puebla. El final de Rubén Betancourt. ¿Qué dice? Acá está su embajador político en la próspera y hospitalaria Tijuana. Eso. A chingarle como hormiga. Efectiva. Lento, pero sin pausa. Pero sin pausa, claro. Ya vamos a ir a Tijuana para ir a echarnos un desayunito ahí a La Diferencia, en Tijuana. Y si es menester, nos vamos al otro lado. Vámonos a San Dieguito, para ver cómo compran los ricos, dijo aquel. Alonso Clara. Alonso Clark. Clara. Alonso. Don Ángel, lo felicito. Por favor, presente un paquete para contratarlo como conferencias en diversos lugares del país. Pues que se comunique con la gerenta de Relaciones Públicas inmediatamente. Y estamos dispuestos. Ezra Ramírez. El gran Ezra. Convencer es educar en los temas, pero hay que hacerlo con inteligencia. Claro. El problema es el cerebro de teflón de muchos paisanos. Efectivamente, es cierto. Y esto ahora se están quejando. Es que los migrantes, yo se los dije, el que se fue a la villa perdió la silla, esa adoración de eso. ¿Por qué no los estimulan a que se hagan ciudadanos allá? Que participen políticamente allá. No, que que cada migrante tiene a 5 familiares aquí, tómala. Fueron como 160, 170. Y luego un análisis, creo que lo hizo Pablo Iriart, que el 90 y tantos % del voto migrante fue en Estados Unidos. Es que el 97, 98% de los votos de migrantes registrados está en Estados Unidos. Y de ese 97, 98, el 98% está en California. Punto. Juan Morales Linares. Juan Morales. Sensei, buenas noches. Jamás he militado en un partido político, pero me encantaría ayudarle en lo que más Eso más está bien. Tengo experiencia en construcción de viviendas, soy ingeniero civil, estoy a sus órdenes. Perfectamente. Ese tipo de cosas concretas, cómo ayudarle a la gente a mejorar, construir en algunas partes unas letrinas, es decir, cosas prácticas, sencillas, hablar con la gente, pues.
Jorge Rosales. Échale, mi George. Don Ángel, es usted mi inspiración. Llevo un año de universidad y puse un pequeño negocio. Écheme un ánimo chingado. Claro, ánimo chingado. Y ya saben, aquellos que no le compren a él, un ténguele a esos. Graciela Mora, buenas noches, don Ángel y Aurorita, auditorio. Aquí, como siempre, con mi analista político, el mejor de todo el mundo. Mil bendiciones para todos ustedes, Producción Verdura. Gracias, muy amables. Dice Héctor Carvajal, en mi experiencia solamente dicen, yo pago mis impuestos y con eso quieren que los demás les solucionen sus problemas. Así es. Es que la gente no entiende que como parte de la cultura cívica es empezar a respetar desde las cosas más sencillas, no tirar la basura, no esto. Es decir, ahí es donde empieza a formarse la ciudadanía, que es la cualidad de ser ciudadano. Pero eso sí, hablamos de los gringos y que pinches gringos y eso, pero desde niños les enseñan a esos chamacos a respetar, cruzar las calles en las esquinas, esperar el semáforo, etcétera. Por eso cuando son tienen un respeto por la ley. Aquí no, aquí no, aquí nos pitorreamos, nos orinamos en la ley, empezando por el que es presidente.